Hoy, los accidentes con animales en zoológicos. También todo sobre la reeducación cultural en China. Pregunto, ¿cómo es posible vivir con medio cerebro? Lo contestamos. Y la biografía de una mujer como pocas, Margaret Thatcher, la dama de hierro. Todo será difícil de creer. Por lo general, los zoológicos suelen ser lugares seguros, siempre y cuando se sigan las normas establecidas. Pero hay que recordar que estos sitios de entretenimiento albergan animales que pueden ser bastante peligrosos y de vez en cuando se han visto envueltos en accidentes. Hay que cuidarnos, porque los accidentes son difíciles de creer. Tatiana era una tigresa siberiana que vivía en el zoológico de San Francisco y en el 2006 atacó a uno de sus cuidadores mientras la alimentaba en público. El cuidador sufrió severos daños en uno de sus brazos, pero salvó la vida. Sin embargo, un año después, Tatiana se vio involucrada en otro accidente de mayores consecuencias. Esto ocurrió cuando la tigresa se escapó de su confinamiento y atacó a 3 visitantes minutos antes de la hora del cierre. Uno de ellos perdió la vida en el ataque. Los otros 2 lograron escapar, aunque no sin algunas heridas. Finalmente la policía llegó y dispararon a Tatiana matándola. El zoológico fue demandado por las víctimas y se demostró que las medidas de seguridad no eran las adecuadas. Los tapires son animales del tamaño de un perro mediano y similares a un cerdo. A primera vista, no parecen muy peligrosos, pero en un zoológico, un tapir llamado Melody, que acababa de dar a luz, le arrancó el brazo a uno de sus cuidadores. Por fortuna, la persona salvó la vida, pero desgraciadamente no se le pudo reimplantar el brazo. Marjan, un león del zoológico de Kabul en Afganistán que le tocó vivir toda la historia turbulenta del país a partir de la década de los años 70, desde el fin de la monarquía hasta la llegada de los comunistas y la caída del régimen talibán. En 1995, un hombre visitó el zoológico e hizo una apuesta con sus amigos de que entraría a la jaula de los leones y tocaría a uno de ellos. En la noche, el hombre cumplió su apuesta y acarició a una leona pareja de Marjan. La leona no reaccionó, pero Marjan se enfureció y atacó al hombre matándolo. Al día siguiente, el hermano del difunto fue al zoológico y lanzó 3 granadas a la jaula de los leones. Marjan sobrevivió, pero quedó seriamente lastimado. Perdió los dientes, los ojos y quedó sordo. Los grupos protectores de animales se enfurecieron al ver el estado lamentable en que se encontraba Marjan y comenzaron a enviar apoyo internacional para su recuperación. Muchos han hablado de los malos tratos que suelen tener los animales en la mayoría de los circos. Y este fue el caso con Mila, un elefante hembra que había sufrido 3 décadas de maltrato en un circo. Después fue enviada a un zoológico en Nueva Zelanda. Pasó 4 años ahí sin ningún incidente. Esto hasta que un día aplastó al dueño del zoológico con su trompa. En el 2004, un gorila de nombre Jabari causó el pánico entre los visitantes del zoológico de Dallas. Jabari atacó a 4 personas, una de ellas un pequeño niño de 3 años al que mordió la cabeza. Por fortuna, el niño y los demás visitantes solo tuvieron algunas heridas. El único muerto fue el propio Jabari, a quien la policía tuvo que disparar para poder controlarlo. Se cree que la razón del ataque por parte de este gorila fue que unos niños lo estaban provocando y lo hicieron enfurecer. La mayoría considera al panda como uno de los animales más adorables del planeta, pero no hay que olvidar que es un animal y como tal puede ser muy peligroso. Prueba de esto es lo que pasó en el zoológico de Beijing con un panda llamado Shang Xinjiang, cuando un hombre borracho se metió en su jaula para intentar abrazarlo. El panda no solo rechazó su iniciativa amistosa, también le mordió sus piernas ferozmente.
difícil de creer. Imaginen que un día el gobierno ordena destruir todos los sitios arqueológicos del país. Además, condena a las culturas prehispánicas y evita hablar de ellas en la escuela. Después, el mismo gobierno decide que nadie puede creer en ninguna religión y quien lo haga será encarcelado o condenado a muerte. Hay más, ni siquiera estarían permitidas algunas tradiciones milenarias como el Día de Muertos. Y todo aquel que se opusiera a estos cambios sería enviado a prisión o a campos donde se le reeducaría para que aceptara las nuevas condiciones de vida. Además, no bastaría ser culpable de criticar al gobierno para acabar en la cárcel, no. Tan solo bastaría que alguien lo sospechara o que uno de sus vecinos lo denunciara. Esto fue lo que sucedió en China a mediados de los años 60. Le llamaron la Revolución Cultural. Para algunos, en realidad, fue un intento de acabar con miles de años de tradiciones. China, y una época difícil de creer. China tiene la distinción de ser uno de los países más antiguos de la Tierra, y su territorio casi no ha cambiado desde hace 2000 años. A lo largo de esos siglos, este país le ha dado muchas cosas al planeta. Y sin embargo, es aún más conocido por su vasta cultura y sus tradiciones. Hasta principios del siglo XX, China fue un imperio, gobernado por una dinastía. Sin embargo, con la revolución de 1911, los emperadores fueron expulsados y el país cambió de gobierno. Durante los primeros años del siglo XX, hubieron numerosos conflictos internos respecto al rumbo que debía seguir el país, hasta que un hombre llamado Mao Zedong asumió el liderato absoluto y convirtió a China en una república comunista. Mao logró que el país avanzara mucho en pocos años, pero hay que decirlo, al precio de millones de vidas. A mediados de los años 60, la influencia de Mao en el gobierno chino había disminuido, por lo que decidió implementar lo que llamó la Revolución Cultural de la que hablaba. Su objetivo, acabar con todas las prácticas que él consideraba retrógradas o de influencia extranjera. Entre sus planes también estaba el acabar con sus enemigos, a los que tildó de traidores a la patria. Los primeros afectados por la revolución cultural fueron los ministros religiosos y los practicantes devotos, especialmente los monjes budistas que vieron destruidos muchos de sus templos. Varios de ellos acabaron en la cárcel o asesinados por negarse a renunciar a su fe. Las personas que llevaban a cabo rituales tradicionales como Feng Shui también fueron agredidas, pues se consideraba que eran enemigos del pueblo. El siguiente objetivo eran todos aquellos que habían sido educados de alguna manera. Ingenieros, doctores, incluso estudiantes de universidades fueron atacados por cuerpos llamados Brigadas Rojas, que los detenían o acusaban. Los intelectuales, los artistas y todos aquellos que supuestamente se opusieran al régimen acababan en campos de trabajo donde los reeducaban, es decir, a la fuerza. Los hacían aceptar las nuevas condiciones de vida. China se volvió prácticamente un estado policíaco, donde los mismos vecinos podían ser los mayores enemigos. Y es que todas las colonias estaban organizadas. Esto a manera de comités de defensa del comunismo. Entonces, si alguien decía algo que se percibiera como contrario al gobierno, incluso en tono de broma, podía ser acusado por sus vecinos y luego terminar en prisión o haciendo trabajos forzados en el campo. Esta etapa terminó a finales de los años 60, pero sus secuelas se sintieron durante muchos años en China y también en otros países. La influencia de la revolución cultural se llegó a sentir en lugares como Camboya, donde el gobierno asesinó a millones de personas a las que consideraba enemigos de los campesinos simplemente por haber ido a la escuela. En algunos casos, las víctimas eran acusadas por hechos tan insignificantes como llevar lentes, ya que creían que eran intelectuales. Por otra parte,
el grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, responsable de algunos de los atentados más sangrientos en aquel país en los años 80, también quería imponer un gobierno de influencia maoísta. Este grupo era especialmente sanguinario y a menudo ejecutaba públicamente a todos aquellos que se opusieran a sus ideas. Hoy, en China, no se habla mucho de la revolución cultural ni del daño que causó, pero las generaciones actuales no olvidan. Después de todo, millones de personas acabaron en prisión por el simple hecho de querer conservar todas sus tradiciones milenarias. Difícil de creer. Difícil de creer. En torno a las personas que se ven obligadas a vivir con medio cerebro, esto tras haber sido sometidas a una de las operaciones más peligrosas que existen, se tejen vivencias milagrosas. Vivir con medio cerebro es difícil de creer. Louis Ball es un adolescente al que le extirparon la mitad de su cerebro para que una terrible encefalitis no le arrancara la vida. Los médicos le detectaron un severo daño cerebral en su hemisferio derecho que limitaba el desarrollo de la parte izquierda, por lo que era necesario cortar el área afectada. Pero la cirugía no fue nada sencilla. Al practicarla se corría el riesgo de que Louis no pudiera hablar bien, o peor aún, de que nunca más pudiera caminar. Pero la suerte le sonrió y los procedimientos médicos surtieron efecto. Hoy día, el paciente juega y puede andar, aunque con algunas limitaciones. Lo que sí es que a futuro no podrá conducir por la mala visión de su ojo izquierdo, además de tener una limitada movilidad de uno de sus brazos. Por otro lado, el caso de la estadounidense Casey Caves también es extraordinario. A lo largo de 4 años, ella padeció fuertes convulsiones en todo el cuerpo. Estas se daban 100 veces en un solo día, 100 veces, ya que sufría una forma extraña de epilepsia conocida como encefalitis de Rasmussen. Se desconocen las causas del trastorno, pero se piensa que es una anomalía autoinmune en la que el cuerpo destruye su propio tejido cerebral. Uno de los primeros síntomas de Casey era un insoportable dolor de cabeza, que la llevaba a romper los objetos a su paso para bajar la angustia. Drama que ella vivió obligó a la extirpación de una sección muy pequeña del cerebro donde se originaban sus crisis. Pero como los ataques no cesaron, se procedió a eliminar de la mitad izquierda del cerebro, cuando ella iba a cumplir apenas 14 años de edad. Hoy día el cerebro de Casey funciona solo con su hemisferio derecho. Sin embargo, ella es capaz de nadar, practicar snorkel y el buceo. Al principio tuvo problemas para articular palabras y tras la intervención quirúrgica solo podía decir sí, no y gracias. Pero debido a una terapia de lenguaje que tomó a diario, su repertorio del habla mejoró de manera sustancial. Su mano derecha prácticamente no le funciona y puede caminar con una leve cojera. En los casos planteados, a los pacientes les practicaron la hemisferectomía, una compleja cirugía que consiste en retirar a un sujeto la mitad de su masa gris. Esta fue realizada por primera vez en los años 20, pero pronto fue abandonada, ya que un número significativo de pacientes murieron durante la intervención. Sin embargo, las nuevas técnicas y exploraciones cerebrales le han dado nueva luz a la operación. En la actualidad, casi la mitad de todas las hemisferectomías se efectúan en niños con encefalitis de Rasmussen. También se hace en chicos con displasia cortical, en los que padecen el síndrome de Storch-Weber, una formación anormal de los vasos sanguíneos que causa que un lado del cerebro reduzca su tamaño, o también en los que enfrentan la llamada hemimegalencefalia, es decir, el agrandamiento de un hemisferio cerebral. A pesar de la complejidad de la operación, los menores de 12 años de edad son los mejores candidatos para realizarla, ya que en estas etapas vitales el cerebro humano continúa creciendo y desarrollándose, lo que significa que de eliminarse algún hemisferio, la otra mitad compensa su ausencia a través de la formación de nuevas neuronas. Las habilidades
que se manifiestan en un lado cerebral, como las matemáticas y el lenguaje de la zona izquierda, se desplazan hacia el otro lado. No obstante de que es un método radical, la hemisferectomía suele ser la única solución para tratar la epilepsia que no responde a fármacos. Y por increíble que parezca, no tiene efectos drásticos sobre la personalidad o memoria, aunque afecta de manera parcial la visión y la movilidad. No podemos desestimar el poder de las células del cerebro. Una sola neurona puede efectuar entre 10.000 y 15.000 conexiones neuronales. Si todo el cerebro humano cuenta con 100.000 millones de neuronas, imagínenlo. Imaginen la capacidad tan extraordinaria de este vital órgano. Difícil de creer. El pasado 8 de abril murió Margaret Thatcher. Ella fue primer ministro de Inglaterra durante casi 12 años. Durante toda su carrera política se distinguió por una dura postura de derecha. Tan dura que los soviéticos la apodaron la Dama de Hierro. Su vida y su gobierno siguen creando polémica, porque sin lugar a dudas, Margaret Thatcher fue una gran personalidad. Difícil de creer. De la Dama de Hierro se han dicho cosas bastante duras, como expuso el médico Morrissey. Ella fue una mujer sin un átomo de humanidad, que odiaba las artes y a los pobres. O lo que expresó el presidente Vladimir Putin. Thatcher fue una de las más brillantes figuras políticas del mundo moderno. Como vemos, su personalidad no admitía medias tintas. O era querida, incluso por sus oponentes ideológicos, o era odiada por sus propios compatriotas. Y esto debido a que su política económica generó más de 3 millones de desempleados, afectando sobre todo a obreros y mineros. Inclusive, la película The Full Monty recuerda esta época donde lo único que les quedaba a los trabajadores era inventar un show de strippers. Por otro lado, durante sus 3 periodos de gobierno, consiguió que aumentara hasta un 60% la cantidad de ingleses que contaban con casa propia, cuando antes de ella apenas un 40% tenía este patrimonio. Otro hecho por el que se le recuerda fue por la Guerra de las Malvinas contra Argentina. En este triste evento murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles. Además, los resultados políticos de este conflicto precipitaron la caída de la Junta Militar Argentina y aseguraron la primera reelección de la Dama de Hierro. Desde el siglo XIX, ningún primer ministro había durado tanto tiempo en el poder como Thatcher. Además de ser ella, hasta ahora, la única mujer que ha ocupado ese cargo. Pero como era de imaginarse, una figura como la de Thatcher pronto se convirtió en blanco del ejército inglés, ya que durante su gobierno, los irlandeses separatistas, presos en cárceles inglesas, comenzaron varias huelgas de hambre que culminaron con la muerte del líder irlandés Bobby Sands y 9 de sus compañeros. Todo gracias a que la primer ministra demostró su inflexibilidad al no ceder a sus demandas. Por esto y otros acontecimientos del conflicto anglo-irlandés, fue que la madrugada del 12 de octubre de 1984 explotó una bomba dirigida a asesinar a la Dama de Hierro, que se preparaba para dar una lectura en la conferencia anual de su partido. Pero la bomba no afectó la suite del Gran Hotel de Brighton, donde a esa hora de la mañana Margaret se encontraba trabajando en su discurso. Aunque sí logró arrancarle la vida a 5 personas y herida varias decenas. Después de este incidente, Margaret Thatcher no canceló su presentación, no. Inclusive, incluyó el ataque terrorista, haciendo una alegoría entre el fallo del intento de su asesinato y los intentos de los terroristas por destruir a la democracia. Ante esto, el ejército de Irlanda respondió: esta vez no tuvimos suerte, pero solo necesitamos tener suerte una vez, mientras que usted deberá cuidarse la espalda todo el tiempo. Margaret Thatcher tenía una relación bastante cordial con Ronald Reagan, y esto no es de extrañar,
ya que compartían mucho de su ideario político, porque ambos pensaban que el comunismo era un verdadero enemigo para la libertad que consideraban ellos era la base del capitalismo. Por otro lado, cuando Mikhail Gorbachev ascendió al poder de la URSS, ella le demostró su apoyo, lo que sorprendió a muchos. Pero como siempre, la mujer más capaz que cualquier hombre para gobernar un país sabía en qué se estaba metiendo, ya que Gorbachev entendía que la situación del mundo no podía seguir igual a los últimos 40 años, por lo que apoyó la caída del muro de Berlín, lo que transformó de manera radical el panorama internacional. Así, una vez más, sin el trabajo de Margaret Thatcher, no se puede entender el actual mapa del planeta. Para bien o para mal, su labor durante casi 12 años dio forma a lo que hoy es Inglaterra y el mundo entero. Además de ser primer ministro, Margaret Thatcher también era ama de casa y decía que cualquier mujer que pudiera llevar un hogar podría dirigir el gobierno de un país. Por lo que vemos cada día, son más las mujeres que dejan su huella en este mundo y nos demuestran que las palabras de la Dama de Hierro cada vez son menos difíciles de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.